Tú has sido, por Edgar Allan Poe. Voy a representar el papel de Edipo en el enigma de Rattleborough. Voy a exponeros, como solo yo sé hacerlo, el secreto de la tramoya que produjo el milagro de Rattleborough, el único, el verdadero, el reconocido, el indiscutible, el indisputable milagro que puso fin de manera definitiva a la incredulidad entre los habitantes de Rattleborough y convirtió a la ortodoxia de las abuelitas a todos aquellos profanos que se habían atrevido a mostrarse escépticos. Estos acontecimientos, que lamentaría mucho tratar con un tono de inadecuada frivolidad, ocurrieron durante el verano del 1800. El señor Barnabas Shuttleworthy, uno de los más ricos y respetados vecinos de la villa, había desaparecido hacía varios días en unas circunstancias que daban motivos para sospechar de un asesinato. El señor Sothernbury había salido de Rattleborough un sábado por la mañana muy temprano, a caballo, con la manifiesta intención de dirigirse a la ciudad de a unas 15 millas de distancia, y de regresar por la noche de aquel mismo día. A las 2 horas de su partida, sin embargo, su caballo regresó sin él y sin las alforjas que la montura llevaba atadas al salir. Además, el animal estaba herido y cubierto de barro. Aquellas circunstancias provocaron naturalmente la alarma entre los amigos del desaparecido, y en cuanto se supo que el domingo por la mañana aún no había aparecido, toda la villa se ofreció en masse para ir en busca de su cuerpo. El primero en iniciar la búsqueda, y el más activo, fue el amigo íntimo del señor Shuttleworthy, el señor Charles Fellow, o como lo conocía todo el mundo, Charles Goodfellow, o el viejo Charlie Goodfellow. Ahora bien, si se trata de una coincidencia maravillosa, o si el nombre tiene un efecto imperceptible sobre el carácter, es algo que nunca he podido averiguar, pero es indiscutible el hecho de que nunca ha existido una persona, llamada Charles, que no fuera un individuo generoso, noble, honesto, benevolente y sincero, poseedor de una voz plena y clara, agradable al oído y con unos ojos que siempre miran a la cara como si dijeran: tengo la conciencia tranquila, no le temo a nadie y soy absolutamente incapaz de cometer un acto mezquino. Y por ello es muy cierto que todos esos cordiales y despreocupados actores de carácter se llaman Charles. Ahora bien, el viejo Charlie Goodfellow, aunque residía en Rattleborough solo desde hacía unos 6 meses, y aunque nadie sabía nada de él antes de que viniera a establecerse en el vecindario, no había tenido dificultad de ninguna clase en trabar amistad con todas las personas respetables de la villa. Ningún vecino habría puesto en duda su palabra ni por 1 millón, y en cuanto a las mujeres, no hay nada que no hubieran hecho por complacerle. Y todo esto provenía de haber sido bautizado con el nombre de Charles y de poseer, en consecuencia, uno de esos rostros honrados que constituyen proverbialmente la mejor carta de presentación. Ya he dicho que el señor Shuttleworthy era uno de los más respetables y sin duda el más rico de los habitantes de Rattleborough, y que el viejo Charlie Goodfellow mantenía con él una relación tan íntima como si hubiera sido su propio hermano. Los dos ancianos caballeros vivían en casas contiguas, y aunque jamás se supo que el señor Shuttleworthy hubiese comido en casa de su vecino, ni tan siquiera si lo hubiera visitado, esto no impedía que los dos amigos fueran íntimos, como acabo de decir. El viejo Charlie no dejaba pasar un día sin acercarse 3 o 4 veces a casa de su vecino, para ver cómo le iba, y muy a menudo se quedaba a desayunar o a tomar el té, y casi siempre a cenar. Y entonces la cantidad de vino ingerida de una sentada por los dos camaradas era algo realmente difícil de averiguar. La bebida favorita del viejo Charlie era Chateau Margaux, y parecía que al señor Shuttleworthy se le alegraba el corazón al ver cómo su amigo se bebía una botella tras otra. Así que un día, cuando el vino que trasegaban despertó el buen humor de ambos, le dijo a su camarada dándole una palmadita en el hombro: voy a decirte una cosa, viejo Charlie. Eres el tipo más estupendo que he encontrado en toda mi vida. Y como te gusta tanto beber este vino, que me aspen si no te voy a regalar una gran caja de Chateau Margaux. Así me pudra. El señor Shuttleworthy tenía el triste hábito de blasfemar, aunque rara vez pasaba de así me pudra, por todos los diablos y cosas por el estilo. Así me pudra, repitió, si esta misma tarde no hago un pedido en la ciudad de una caja doble de mejor que tengan para regalártelo. Claro que sí, y no me vengas con peros.
Te digo que lo haré y ni una palabra más. Aguarda y verás. La vas a tener un día de estos, precisamente cuando menos lo esperes. Menciono este rasgo de generosidad por parte del señor Sathelworthy a fin de mostrar lo muy íntimos que eran en el entendimiento que existía entre los dos amigos. Pues bien, el domingo por la mañana en cuestión, cuando todos comprendieron que al señor Sathelworthy le había sucedido algo malo, nunca había nadie tan hondamente afectado como al viejo Charlie Godfellow. Al oír que el caballo había llegado a casa sin su dueño y sin las alforjas, y completamente ensangrentado por un disparo de pistola que había atravesado limpiamente el pecho del pobre animal, sin matarlo. Al oír todo esto, palideció como si el desaparecido hubiese sido su propio padre o hermano, y empezó a temblar y a estremecerse como si tuviese un ataque de fiebre palúdica. Al principio estaba demasiado abrumado por el dolor para hacer algo, o para pensar en algún plan de acción, así que durante un buen rato intentó disuadir a los demás amigos del señor Sathelworthy de que le concediesen demasiada importancia al asunto, pues pensaba que lo mejor sería esperar cierto tiempo, digamos una semana o dos, o un mes o dos, hasta ver si sucedía algo, o si el señor Sathelworthy volvía naturalmente y explicaba las razones de haber enviado por delante de él a su caballo. Me figuro que habréis observado a menudo esta disposición para contemporizar o para aplazar decisiones en las personas que sufren algún pesar muy grande. Sus facultades mentales parecen aletargarse y experimentan horror hacia todo lo que implique acción y prefieren antes que cualquier otra cosa quedarse tranquilamente en la cama y cuidar así sus penas, como dicen las ancianas, es decir, rumiar su desazón. Las gentes de Rattleborough tenían tan alta opinión de la sabiduría y discreción del viejo Charlie, que en su mayor parte se sentían dispuestas a convenir con él y no darle demasiada importancia al asunto hasta que sucediera algo, tal como había expresado el anciano y honesto caballero. Y creo que después de todo, esta habría sido la determinación general, de no ser por la sospechosa interferencia del sobrino del señor Sathelworthy, un joven de hábitos muy disipados y por añadidura de bastante mal carácter. Este sobrino, cuyo nombre era Pennyfeather, no quiso atender a ninguna clase de razones en lo tocante a quedarse quieto, sino que insistió en emprender la inmediata búsqueda del cadáver del asesinado. Tal fue la expresión que empleó, y el señor Goodfellow hizo notar entonces con agudeza que aquella era una expresión singular, por no decir otra cosa. Esta observación del viejo Charlie ejerció un gran efecto entre la multitud, y se oyó a uno de los presentes preguntar con un tono muy impresionante cómo era posible que el joven Pennyfeather conociera de manera tan íntima todas las circunstancias relacionadas con la desaparición de su tío, para sentirse autorizado a afirmar clara e inequívocamente que su tío había sido asesinado. Tras esta pregunta hubo alguna que otra ironía y disputa entre varios miembros de la muchedumbre, y en especial entre el viejo Charlie y el señor Pennyfeather, aunque esto último no sorprendió a nadie, pues todos sabían la poca simpatía existente entre las dos partes durante los últimos 3 o 4 meses. Hasta tal punto habían llegado las cosas que en cierta ocasión el señor Pennyfeather había tumbado de un puñetazo al amigo de su tío por algún supuesto exceso de libertad que éste se había tomado en la casa de su pariente, con el cual convivía el joven. Se dijo que en aquella ocasión el viejo Charlie se había comportado con una ejemplar moderación y una caridad cristiana. Se levantó del suelo, se arregló las ropas y no hizo el menor intento de desquitarse. Se limitó solo a murmurar algo acerca de tomar una rápida venganza a la primera oportunidad favorable, un arranque de cólera natural y muy justificable, que no significaba nada, y que sin el menor género de duda quedó olvidado tras darle salida. Sea como fuere que se desarrollasen estas cosas, que no tienen relación con el punto que se trata ahora, es del todo cierto que las gentes de Rattleborough, persuadidas principalmente por el señor Pennyfeather, decidieron al fin dispersarse por los campos de los alrededores en busca del desaparecido señor Sathelworthy. Aclaro que esta fue la primera intención, pues se consideraba natural que los buscadores se dispersasen en grupos para realizar una exploración más completa de la región y sus alrededores. He olvidado, sin embargo, la ingeniosa serie de razonamientos merced a la cual el viejo Charlie convenció finalmente a los allí reunidos de que aquel era el plan menos juicioso que podía llevarse a cabo. Los convenció a todos, excepto al señor Pennyfeather, y al final se decidieron a emprender la búsqueda, cuidadosa y minuciosamente. Todos los vecinos aún más, por supuesto con el propio viejo Charlie a la cabeza del grupo.
Por lo que respecta a esto último, no podían haber encontrado mejor día que el viejo Charlie, quien, como todo el mundo sabía, tenía una vista de lince. Pero aunque los condujo a toda clase de rincones y lugares apartados, y por vericuetos que nadie había sospechado nunca que podían existir en las cercanías, y aunque la búsqueda continuó sin descanso noche y día durante casi una semana, no hallaron ni rastro del señor Sathelworthy. Cuando digo ni rastro, no ha de entenderse al pie de la letra, pues hasta cierto punto sí que se descubrieron unas huellas. Pudieron seguir el rastro del pobre caballero gracias a las herraduras de su caballo, que eran de un tipo especial, hasta un lugar situado a unas 3 millas al este de la villa, en la carretera principal que conducía a la ciudad. Allí el rastro se desviaba hacia un sendero que atravesaba una pequeña extensión arbolada y luego salía de nuevo a la carretera principal, a una distancia aproximada de media milla. Siguiendo por aquel sendero las huellas de las herraduras, el grupo llegó al fin a una charca de agua estancada medio oculta por las zarzas, a la derecha del camino. Allí desaparecía todo vestigio de huellas. Sin embargo, parecía que hubiera tenido lugar alguna lucha y que algún cuerpo grande y pesado, mucho más que el de un hombre, hubiese sido arrastrado desde el sendero a la charca. Esta fue cuidadosamente dragada 2 veces, pero no se encontró nada en ella, y el grupo, desesperado por lograr algún resultado, estaba a punto de marcharse cuando la providencia le sugirió al señor Godfella la conveniencia de vaciarla completamente de agua. Este proyecto fue recibido con aclamaciones, y todos felicitaron al viejo Charlie por su sagacidad y visión. Como muchos de los vecinos habían traído azadas porque suponían que podían llegar a necesitarlas para desenterrar el cadáver, la operación de vaciar la charca se llevó a cabo con facilidad y rapidez. Tan pronto como quedó visible el fondo, se descubrió un chaleco negro de seda y terciopelo en medio del cieno, el cual casi todos los presentes reconocieron inmediatamente como propiedad del señor Pennyfeather. Este chaleco estaba muy desgarrado y manchado de sangre, y hubo varias personas del grupo que recordaron claramente habérselo visto puesto su propietario la misma mañana de la partida del señor Sathelworthy a la ciudad, mientras otros estaban dispuestos a atestiguar bajo juramento, si se les pedía, que el señor Pennyfeather no llevó la prenda en cuestión en ningún instante durante el resto de aquel memorable día, y no pudo encontrarse a nadie que se la hubiera visto puesta en ningún momento posterior a la desaparición del señor Sathelworthy. Las cosas adquirían ahora una apariencia muy grave para el señor Pennyfeather, y se observó, como indudable confirmación de las sospechas surgidas contra él, que palidecía como muerto y que no era capaz de responder una palabra cuando se le preguntó si tenía algo que alegar en su favor. Ante esto, los pocos amigos que su desenfrenado modo de vivir le había permitido conservar, le abandonaron al punto como un solo hombre, y fueron aún más clamorosos que sus antiguos y jurados enemigos al solicitar su inmediato arresto. En cambio, la magnanimidad del señor Godfella brilló con más resplandor por contraste. Hizo una defensa cálida y elocuente del señor Pennyfeather, en la que aludió más de una vez a su propio y sincero perdón por la afrenta con que el vehemente y joven caballero, el heredero del digno señor Sathelworthy, había creído necesario ejecutar, sin duda en el calor de la pasión, para ultrajarle a él, al señor Goodfellow, de tal guisa. Él le perdonaba, dijo, de todo corazón, y en cuanto a él mismo, el señor Goodfellow, lejos de llevar al extremo las sospechosas circunstancias que lamentaba decirlo habían surgido contra el señor Pennyfeather, haría cuanto estuviera en su poder, emplearía toda la escasa elocuencia que poseía para, para suavizar hasta donde pudiera conscientemente hacerlo los peores aspectos de aquel oscuro asunto. El señor Goodfellow prosiguió en este tono durante una media hora más, con gran honra, tanto para su talento como para su corazón. Pero las gentes de buen corazón rara vez son oportunas en sus observaciones. Cometen toda clase de equivocaciones, contretemps y despropósitos en la exaltación de su celo por ser útiles a un amigo, y de esta forma, a menudo, con las mejores intenciones del mundo, actúan infinitamente más en su perjuicio que en su favor. Eso es lo que pasó, en el caso presente, con toda la elocuencia del viejo Charlie, pues aunque éste luchó denodadamente en favor del sospechoso, resultó de un modo u otro que cada una de las sílabas que pronunciaba, con la deliberada pero inconsciente tendencia por parte del orador de no exaltar la buena opinión de sus oyentes, tuvo el efecto de ahondar las sospechas que ya recaían sobre el individuo cuya causa defendía y de despertar contra él la furia del populacho.
Uno de los más inexplicables errores cometidos por el orador fue su alusión al sospechoso como el heredero del digno y anciano caballero, el señor Sathelworthy. Ninguno de los presentes había caído en ello hasta entonces. Recordaban solo ciertas amenazas proferidas hacía 1 o 2 años, por el tío, de desheredar a su sobrino, que era su único pariente vivo, y por consiguiente daban por seguro que el joven estaba ya desheredado. Tan ingenuos eran los vecinos de Rettelborough. Pero la observación del viejo Charlie los llevó enseguida a reconsiderar ese punto, y así esto les hizo ver la posibilidad de que las amenazas no hubiesen pasado de ahí. Y acto seguido surgió la lógica pregunta de cui bono, que inclinaba aún más que el chaleco, la atribución del terrible crimen al joven. Y llegados a este punto, y para que no se me entienda mal, permítaseme divagar un momento solo para observar que la breve y sencilla frase que he empleado es invariablemente mal traducida y mal interpretada. Cui bono en todas las buenas novelas, por ejemplo, en las de la señora Gore, autora de Cecil, una dama que cita pasajes en todas las lenguas, desde el caldeo hasta el chicashow, ayudada sistemáticamente en sus estudios cuando lo necesita por el señor Beckford. En todas las buenas novelas, repito, desde las de Bulwer, Lytton y Dickens hasta las de Tupac Penny y Ainsworth, estas dos breves palabras latinas, cui bono, se traducen por ¿con qué objeto? O como si se tratara de quo bono, ¿con qué ventaja? Sin embargo, su verdadero significado es ¿en beneficio de quién? De cui, a quién, y bono, en beneficio. Es una frase puramente legal y aplicable precisamente a casos como el que nos ocupa, en los que la probabilidad de que alguien sea el autor de un delito depende de la probabilidad del beneficio que consiga ese alguien como consecuencia del crimen. Ahora bien, en el caso presente, la pregunta cui bono comprometía muy claramente al señor Pennyfeather. Su tío le había amenazado tras hacer testamento en su favor, con desheredarle, pero la amenaza no había llegado a traducirse en hechos. El testamento original aparentemente no se había alterado. Si esto había sucedido así, el único motivo presumible para el asesinato por parte del sospechoso hubiese sido el habitual de la venganza, pero incluso éste habría sido contrarrestado por la esperanza de volver a congraciarse con su tío. Pero la circunstancia de que el testamento permaneciera inalterado, mientras que la amenaza de modificarlo permanecía suspendida sobre la cabeza del sobrino, surgía al instante como el móvil más poderoso para aquel atroz crimen. Y esa fue la sagaz conclusión que dedujeron los dignos ciudadanos de la villa de Rattleborough. El señor Pennyfeather fue en consecuencia arrestado allí mismo, y la multitud, tras continuar algún tiempo más la búsqueda, emprendió el regreso llevándole custodiado. Por el camino, sin embargo, ocurrió otra cosa que condujo a confirmar las sospechas abrigadas. Sucedió que el señor Goodfellow, cuyo celo le impulsaba a ir siempre un poco por delante del grupo, se le vio correr unos cuantos pasos hacia adelante, agacharse y recoger de la hierba lo que parecía un pequeño objeto. Después de examinarlo rápidamente, se advirtió también que intentaba ocultarlo en el bolsillo de su chaqueta. Pero esta acción fue advertida por los demás, como digo, y en consecuencia frustrada. El objeto recogido resultó ser una navaja española que una docena de personas reconocieron al punto como perteneciente al señor Pennyfeather. Por añadidura, sus iniciales estaban grabadas en el mango. La hoja de la navaja se hallaba abierta y ensangrentada. Ya no cabía duda de la culpabilidad del sobrino, y en cuanto llegaron a Rattleborough, le llevaron ante un magistrado para que le interrogara. En este punto las cosas volvieron a adquirir un cariz muy desfavorable. Al preguntársele dónde había estado la mañana de la desaparición del señor Sathelworthy, el preso tuvo la desfachatez de reconocer que aquella mañana había salido a cazar venado con su rifle por las proximidades de la charca donde el chaleco manchado de sangre había sido descubierto gracias a la sagacidad del señor Goodfellow. Este se adelantó entonces, y con lágrimas en los ojos pidió permiso para declarar. Dijo que un estricto sentido del deber hacia su hacedor, no menos que hacia sus conciudadanos, no le permitía callar por más tiempo. Hasta ese momento, su sincerísimo afecto por el joven, no obstante el maltrato al que éste le había sometido, le había inducido a formular cuantas hipótesis podía sugerirle la imaginación, a fin de justificar todo lo que parecía tan sospechoso de aquellas circunstancias tan acusadoras para el señor Pennyfeather. Pero éstas eran ya, en su conjunto, demasiado convincentes, demasiado condenatorias.
Así que no vacilaría más. Diría cuanto sabía, aunque su corazón, el del señor Goodfellow, iba a quedar destrozado. Pasó entonces a manifestar que la tarde del día anterior al de la partida del señor Sathelworthy para la ciudad, ese digno y anciano caballero había mencionado a su sobrino en su presencia, del señor Goodfellow, que su propósito al ir a la ciudad por la mañana era depositar una gran suma de dinero en el banco de los agricultores y artesanos, y que en el curso de la conversación el señor Sathelworthy había expresado claramente a su sobrino la irrevocable determinación de revocar el testamento original y no dejarle ni un centavo. Él, el testigo, emplazaba solamente al acusado para que confirmase si lo que acababa de declarar era o no verdad en todos los detalles sustanciales. Ante el asombro de todos los presentes, el señor Pennyfeather admitió francamente que sí lo era. El magistrado consideró entonces su deber enviar una pareja de alguaciles a registrar la habitación del acusado en casa de su tío. De este registro regresaron ambos casi inmediatamente con el bien conocido billetero de cuero rojo con remaches de metal que el anciano caballero había llevado consigo durante años. Su valioso contenido, sin embargo, había sido sustraído, y el magistrado se esforzó en vano por arrancar al preso una confesión sobre el uso que le había dado él o el lugar donde lo ocultaba. Pero el señor Pennyfeather negaba obstinadamente todo conocimiento del asunto. Los alguaciles descubrieron además entre el colchón y el somier de la casa del infeliz una camisa y un pañuelo de cuello, ambos con las iniciales de su nombre, y tanto una como otra embadurnados con sangre de la víctima. En esta coyuntura se anunció que el caballo del asesinado acababa de expirar en el establo a consecuencia de la herida que había recibido, y el señor Goodfellow propuso que se efectuara inmediatamente una autopsia del bruto con objeto, si era posible, de hallar la bala. Se hizo así en consecuencia, y para demostrar más allá de cualquier duda la culpabilidad del acusado, el señor Goodfellow, tras explorar durante un rato considerable en la cavidad del pecho, logró descubrir y extraer un proyectil de tamaño extraordinario que tras una comprobación pericial resultó adaptarse exactamente al calibre del rifle del señor Pennyfeather, el cual era demasiado grande para pertenecer a cualquier otra persona de la villa o de sus cercanías. Para mayor seguridad se descubrió que la bala tenía una imperfección o fisura que formaba un ángulo recto con la sutura habitual y se correspondía exactamente con una cresta existente en un molde de balas que el acusado mismo reconoció que era de su propiedad. Después del hallazgo de este proyectil, el magistrado rehusó escuchar cualquier testimonio posterior e inmediatamente levantó orden de prisión, declinando resueltamente aceptar fianza alguna para el caso. Si bien el señor Goodfellow protestó calurosamente contra esta severidad y se ofreció como garante, cualquiera que fuese la cantidad exigida, esta generosidad por parte del viejo Charlie estaba en absoluta concordancia con el tenor de su amable y caballerosa conducta durante todo el período de su permanencia en la villa de Ratborough. En el caso presente, el digno caballero se vio tan arrastrado por el ardor de su simpatía, que al ofrecerse como fiador de su joven amigo pareció haber olvidado por completo que no poseía un solo dólar en toda la faz de la tierra. El resultado del auto de prisión puede imaginarse fácilmente. El señor Pennyfeather, entre los ruidosos insultos de todo Rattleborough, fue procesado en las siguientes sesiones de lo criminal, cuando la cadena de pruebas circunstanciales, reforzadas como habían sido por algunos hechos condenatorios adicionales que la sensible conciencia del señor Goodfellow le impidió ocultar al tribunal, se consideró tan sólido y tan concluyente que el jurado, sin abandonar sus asientos, dio un inmediato veredicto de culpable de asesinato en primer grado. Poco después, el desgraciado oía su sentencia de muerte y era conducido de nuevo a la prisión del condado en espera de la inexorable venganza de la ley. En el ínterin, la noble conducía del viejo Charlie Goodfellow le había granjeado la estima de los honestos ciudadanos de la villa. Era ahora 10 veces más popular que antes, y como resultado natural de la hospitalidad con que lo agasajaban, hubo de relajar por fuerza en tales circunstancias los hábitos extremadamente frugales que hasta entonces su pobreza le había obligado a observar, y con mucha frecuencia daba pequeñas reuniones en su casa, en las cuales el ingenio y el regocijo campaban por sus respetos, atemperados un poco, por supuesto, por el recuerdo ocasional del adverso y melancólico destino que le esperaba al sobrino del fallecido y llorado amigo íntimo del generoso anfitrión. Un buen día, este magnánimo caballero se sorprendió agradablemente al recibir la siguiente carta.
Señor Don Charles Goodfellow, Rattleborough, remite HFB and Company, Chat Mar A número 16 Dogbot, tamaño doble. Estimado señor, de conformidad con el pedido realizado a nuestra firma, hará unos 2 meses por nuestro estimado corresponsal, el señor Barnabas Shuttleworthy, tenemos el honor de enviarle en la mañana de hoy a su domicilio una caja doble de Chateau Margaux, marca Antílope, sello violeta. La caja va numerada y marcada según se indica en la referencia. Quedamos de usted suyos afectísimos. Hawks, Frogs, Box and Company, ciudad de a 21 de junio de 1800. Postdata. La caja le llegará por ferrocarril al día siguiente del recibo de la presente. Nuestros respetos al señor Shuttleworthy, HFB and Company. El hecho es que el señor Goodfellow había abandonado desde la muerte del señor Shuttleworthy toda esperanza de recibir jamás el prometido Chateau Margaux, y por consiguiente estimó que recibirlo ahora era un favor particular que le dispensaba la providencia. Estaba enormemente satisfecho, por supuesto, y en la exuberancia de su alegría invitó a un gran número de amigos a un petit souper para la noche siguiente, con el fin de honrar el regalo del buen señor Shuttleworthy. No es que dijera nada del buen señor Shuttleworthy cuando distribuyó las invitaciones. El hecho es que lo pensó mucho y concluyó por no decir nada en absoluto. No mencionó a nadie, si no recuerdo mal, que había recibido un regalo de Chateau Margaux. Se limitó a pedir a sus amigos que acudieran a su casa para compartir con él un vino de excelente calidad y exquisito sabor que había pedido a la ciudad un par de meses atrás y que recibiría al día siguiente. A menudo me he sentido perplejo pensando por qué motivo el viejo Charlie tomó la determinación de no decir nada sobre que había recibido el vino que su viejo amigo le había prometido, pero nunca pude comprender con exactitud sus razones para guardar silencio, aunque sin duda debía tenerlas, y excelentes. Llegó por fin el siguiente día, y con él una numerosa y respetable concurrencia a casa del señor Goodfellow. En realidad la mitad de la villa estaba allí, y yo entre ellos, pero con gran enojo por parte del anfitrión, el Chateau Margaux no llegó hasta última hora, cuando los invitados ya habían hecho plena justicia a la opípara cena ofrecida por el viejo Charlie. Llegó, sin embargo, en una caja monstruosamente grande, y como todos los presentes estaban de magnífico humor, decidieron por unanimidad colocarla sobre la mesa y sacar su contenido sin dilación. Dicho y hecho. Yo eché una mano, y en un abrir y cerrar de ojos pusimos la caja sobre la mesa, en medio de todas las botellas y copas, no pocas de las cuales quedaron hechas añicos en el alboroto. El viejo Charlie, que estaba bastante ebrio y sumamente colorado, tomó entonces asiento, con aire de fingida gravedad, a la cabecera de la mesa, y golpeó furiosamente ésta con una garrafa, pidiendo a los reunidos que guardaran orden durante la ceremonia de desenterrar el tesoro. Tras algunos gritos se restableció por fin la calma, y como suele suceder en casos similares, a ella siguió un profundo y notable silencio. Al requerírseme entonces para que abriera la tapa, accedí, por supuesto, con infinito placer. Introduje un cincel entre la unión de las maderas y no bien le hube dado unos golpecitos con un martillo, la tapa de la caja salió disparada hacia afuera, y en el mismo instante se alzó hasta quedarse sentado directamente enfrentado al anfitrión, el magullado, ensangrentado y casi putrefacto cadáver del asesinado señor Shuttleworthy. Por unos instantes contempló fija y dolorosamente con sus ojos deformados y opacos el rostro del señor Goodfellow, y luego pronunció lenta pero clara e impresionantemente las palabras «Tú has sido». Y entonces cayó sobre un costado del cajón como si estuviera satisfecho de lo que había dicho y extendió sobre la mesa sus miembros temblequeantes. La escena que siguió escapa a toda descripción. La desbandada hacia puertas y ventanas fue terrorífica, y muchos de los hombres más robustos de la estancia se desmayaron instantáneamente de puro terror. Pero después del primer salvaje y delirante arrebato de espanto, todas las miradas se dirigieron hacia el señor Goodfellow. Aunque viviera 1000 años, nunca podré olvidar la más que mortal agonía que reflejaba su pálido rostro, poco antes tan rubicundo con la alegría y el vino. Durante varios minutos permaneció sentado rígido como una estatua de mármol. Sus ojos, por la intensa vacuidad de su mirada, parecían vueltos hacia adentro y absortos en la contemplación de su alma miserable y asesina. Por fin su expresión volvió súbitamente al mundo exterior.
De un salto se levantó de la silla, se desplomó pesadamente con la cabeza y los hombros sobre la mesa, y en contacto con el cadáver emitió rápida y vehementemente una detallada confesión del odioso crimen por el que el señor Pennyfeather estaba encarcelado y sentenciado a muerte. Lo que relató en sustancia fue esto. Siguió a su víctima hasta las cercanías de la charca, hirió allí al caballo de un balazo, despachó al jinete con la culata, se apoderó del billetero y, como creía muerto al caballo, lo arrastró con grandes trabajos hasta los zarzales que había junto a la charca. Cargó sobre el bruto el cadáver del señor Saddleworthy y así lo llevó a un escondrijo seguro, situado a gran distancia entre los árboles. El chaleco, la navaja, el billetero y el proyectil los había colocado él mismo donde fueron encontrados con la intención de vengarse del señor Pennyfeather. También preparó el descubrimiento del pañuelo de cuello y la camisa ensangrentados. Hacia el final de aquel escalofriante relato, las palabras del malvado se volvieron vacilantes y se apagaron. Cuando hubo concluido, el culpable se levantó, se apartó tambaleándose de la mesa y se desplomó, muerto. Los medios, gracias a los cuales se obtuvo esta felizmente oportuna confesión, aunque eficaces, habían sido en realidad sencillos. El exceso de franqueza del señor Goodfellow me había disgustado desde el principio y había despertado mis sospechas. Yo estaba presente cuando el señor Pennyfeather le golpeó, y la expresión demoníaca que entonces se dibujó en su semblante, aunque momentánea, me certificó que cumpliría su amenaza al pie de la letra si tenía la posibilidad de hacerlo. De ahí que estuviera preparado para considerar las maniobras del viejo Charlie desde un ángulo muy distinto del que las veían los buenos ciudadanos de Rattleborough. Advertí enseguida que todos los descubrimientos incriminatorios los presentaban directa o indirectamente él mismo. Pero el hecho de que me abrió los ojos y me hizo ver con claridad el verdadero estado del caso fue el asunto del proyectil hallado por el señor Goodfellow en el cadáver del caballo. Yo no había olvidado, aunque los habitantes de Rattleborough sí, que en el caballo se apreció un agujero por donde había entrado la bala y otro por donde había salido. Si se había encontrado una bala dentro del animal, dado que debería haber salido fuera, para mí estaba claro que había tenido que depositarla la persona que la encontró. La camisa y el pañuelo ensangrentados confirmaron la idea sugerida por el proyectil, pues la sangre, al ser examinada, resultó ser vino tinto de primera y nada más. Cuando me dio por pensar en estas cosas y también en el aumento de última hora en cuanto a liberalidad y gastos por parte del señor Goodfellow, alimenté una sospecha que no era menos fuerte por el hecho de guardármela para mí solo. En el ínterin inicié una rigurosa exploración privada en busca del cadáver del señor Saddleworthy, y por muy buenas razones exploré en lugares lo más divergentes posibles de aquellos a los que el señor Goodfellow había conducido a la partida de búsqueda. El resultado fue que al cabo de unos días encontré un viejo manantial seco, cuya boca estaba casi oculta por zarzas, y allí en el fondo descubrí lo que buscaba. Ahora bien, sucedió que yo había oído por casualidad el coloquio entre los dos amigos, en que el señor Goodfellow había engatusado a su anfitrión para sacarle la promesa de una caja de Chateau Margaux, y actué de conformidad con este hecho. Me procuré un trozo rígido de varilla de ballena, lo encajé debajo de la garganta del cadáver y deposité a éste dentro de una vieja caja de vino, procurando doblar el cuerpo de forma que la varilla se doblase con él. De esa manera hube de hacer una fuerte presión sobre la tapa para aguantarla mientras la aseguraba con clavos, y preví, por supuesto, que en cuanto éstos se extrajeran, la tapa saldría disparada y el cuerpo haría lo mismo hacia arriba. Tras disponer así la caja, la marqué, numeré y consigné como ha quedado ya dicho, y luego escribí una carta en nombre de los comerciantes de vinos con los que trataba el señor Saddleworthy. Di instrucciones a mi criado para que transportara la caja en una carretilla hasta la casa del señor Goodfellow, y a una señal convenida por mí, la dejara ante su puerta. Respecto a las palabras que debía pronunciar el cadáver, confié totalmente en mis dotes de ventrílocuo, y en lo que se refiere a su efecto, contaba con la conciencia del asesino. Creo que no hay nada más que contar. El señor Pennyfeather fue puesto en libertad inmediatamente, heredó la fortuna de su tío, aprendió la lección de la experiencia, se enmendó y de ahí en adelante llevó felizmente una nueva vida.